de algo que no son todos hemorrágicos, pero que está ligado a la falta de sangre en algún territorio que se llama. ¿Ustedes se acuerdan de que alguna vez hablamos del sistema circulatorio y que tenía un corazón, y tenía vasos que se dividían en arterias y venas y tenía capilares que se extendían por todo el cuerpo? Hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Ya. ¿Y cuál es el papel de este sistema circulatorio? Es llevar oxígeno y nutrientes a todos los tejidos. Entonces, ¿qué pasa si falla el sistema circulatorio? Simple, deja de llegar oxígeno y deja de llegar comida y los ATP no se pueden fabricar y la célula no puede cumplir su función. Entonces, ustedes ven que todo tiene que ver. Y al mismo tiempo, entonces, este sistema circulatorio se la arregla para eliminar los desechos que se producen del metabolismo celular. ¿Ya estamos bien? Bueno, en la otra clase dijimos que las alteraciones hemodinámicas tenían que ver con la presión arterial, tenían que ver con que los vasos estén enteros, no tengan ninguna fuga por ahí. Entonces, cuando eso se desaparece, tenemos enfermedades que empiezan a ser clínicamente evidentes, ¿ya? Entonces, si no hay un equilibrio del contenido de los vasos, es decir, proteína, electrolitos plasmáticos, la persona empieza a hacer edemas, ¿ya? Entonces, el primer signo de las enfermedades que tienen que ver con la composición de la sangre son los edemas. Generalmente de las extremidades inferiores, porque son las que tienen menos retorno venoso, son las que están abajo y tienen que luchar contra la gravedad. Entonces, la persona que se le hinchan los tobillos, por ejemplo, ya algo tiene. Y si acaso los vasos sanguíneos se dañan por dentro, es decir, si hay problemas en el flujo circulatorio o si hay problemas en el endotelio de los vasos, generalmente se producen trombos que se pueden quedar ahí o se pueden ir a otro órgano y depende de dónde se vayan a ir la repercusión que tienen. Si se van a vasos chicos, no pasa nada. Pero si se van a vasos como las coronarias, como la arteria pulmonar o como la arteria del polígono de Willy, se puede producir incluso la muerte del individuo. Y si el vaso está roto, se produce una hemorragia. Ya vamos a ver entonces qué pasa con la hemorragia. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? También creo que dijimos que hemorragia es la salida de sangre de los vasos. Las lesiones de los vasos pueden ser al azar, por lo tanto no sabemos si va a resultar una hemorragia capilar o de vaso mediano o de vaso importante, o tampoco si es arterial o venosa o capilar. Entonces, con eso nos vamos a enfrentar clínicamente. También existe la posibilidad de que haya hemorragias internas, es decir, que no las veamos. Hay otras hemorragias internas que son llamativas. Si de nuevo hablamos de la homeostasis, dijimos que el cuerpo tenía la capacidad de regular su proceso, el daño, digamos, que se produce en el cuerpo hasta cierto punto. Entonces, si hay una herida, va a haber un flujo de plaquetas, de fibrina, hasta que se forme un tapón y ya no siga sangrando. También hay un mecanismo de vasoconstricción, es decir, se disminuye la circulación hacia allá para que salga menos sangre. Entonces, esos mecanismos tiene el cuerpo
además, si la hemorragia es mucha, va a retener agua por los riñones para que no se disminuya tanto el flujo, el volumen sanguíneo. Entonces, eso es fabuloso, pero aguanta hasta cierto punto no más. Y vimos también lo de los factores de coagulación, que son la fibrina, y los factores de coagulación están siempre en la sangre, pero no actúan hasta que no haya una lesión. Están ahí disueltidos, calladitos, y solamente se exteriorizan cuando hay una lesión. Bueno, existen patrones de sangramiento. Todo esto es simplemente para que ustedes se vayan orientando hacia el diagnóstico, ¿ya? Porque el tamaño de las hemorragias tiene que ver, está asociada con distintas patologías. Entonces tenemos las petequias, que son unas manchas rojitas de 1 a 2 milímetros, que uno las aprieta y siguen ahí. Porque de repente uno puede decir, me picó un insecto, y uno lo aprieta y palidece un poquito, ¿ya? Esto no. Entonces, estas pequeñas hemorragias están asociadas a algunas cosas. El púrpura son manchas rojas de más de 2 milímetros, que tienen otro origen. Las equimosis son manchas planas. Todas estas son de color rojo o púrpura, ¿ya? Manchas planas. Y los hematomas son manchas con volumen, porque hay más acumulación de sangre en el fondo. Y después siguen las hemorragias masivas. Y según eso, entonces uno tiene que sospechar cuál es el origen. Bueno, hay que recordar que la presión arterial es la fuerza con que el corazón empuja la sangre a través de los vasos. Entonces, si el corazón funciona bien, nosotros estamos en 11, 7, 12, 8 sin problema. Pero cada vez que el corazón bombea la sangre, entonces se registra la máxima presión, que es la presión sistólica, y cuando el corazón está en reposo y vuelve la sangre, tenemos la presión diastólica. Entonces, ese es el reflejo de cómo está funcionando nuestro corazón. Y esto, la presión arterial fuera de la función cardíaca, porque si el corazón está fallando, la presión sistólica y diastólica se van a alterar, ¿ya? Y otro elemento que ayuda en la mantención de la presión sanguínea es el riñón. ¿Qué es lo que hace el riñón? Tiene un sistema que se llama renina, angiotensina, aldosterona, que va a dar a la glándula suprarrenal y mantiene, cuando baja la presión arterial, este sistema se activa. ¿Qué es lo que hace el riñón? Bota menos líquido para mantener una cantidad de volumen circulante. Ahora, la hipertensión arterial es un fenómeno que puede ser primario, es decir, la persona nació con hipertensión arterial, o puede ser secundario a enfermedades, en general enfermedades de los vasos, o enfermedades del riñón también. Se le llama a la hipertensión arterial el asesino silencioso, porque no da síntomas, la persona no tiene idea que tiene hipertensión arterial y sigue por la vida así tan feliz, hasta que de repente tiene alguna petequia, alguna hemorragia un poco más grande, o empieza a tener problemas de isquemia cardíaca, y resulta que se va a tomar la presión y está elevada. Ahora, los órganos que más se afectan con esto son el corazón, los riñones, las arterias y los ojos.
Entonces, después de en todos los controles que uno le haga a un paciente, tiene que tomarle la presión, porque en una de estas está elevada y uno no tiene idea. Ya llegué, todo bien. Chao. Entonces todos los órganos pueden empezar a fallar en algún momento, exclusivamente porque la persona tiene la presión arterial alta. Menos mal, pues la presión arterial baja, uno se desmaya de vez en cuando, pero no le pasa nada. Ahora, la hipotensión arterial ocurre menos frecuentemente y es una presión arterial mucho más baja que no alcanza a mover la sangre en todo el cuerpo. Lo normal es que uno tenga la presión arterial vaya aumentando un poco a medida de que uno entra en edad, porque las arterias son un poco menos elásticas. Entonces el corazón necesita más presión para mover la sangre a través de una tubería que es más rígida, ¿ya? Entonces, la presión varía de una persona a otra y es bueno que las personas sepan más o menos qué presión arterial tienen para ver si de repente esto está muy fuera de rango. Las causas, pérdida de mucha sangre, ya con medio litro ya empiezan a aparecer alteraciones importantes. Con 1 litro la persona se puede morir si pierde 1 litro de sangre. Y el tema es que la pierde en un periodo de tiempo muy corto. Entonces el organismo despliega todos sus mecanismos de homeostasis, pero no le alcanza, ¿ya? Y la persona entonces se puede morir porque esto ocurre en un plazo muy breve. Si uno pierde 1 litro de sangre en hemorragia oculta en deposiciones, por ejemplo, la persona se pone pálida, tiene menos energía, pero como los mecanismos de la homeostasis funcionan, pierde 10 cc de sangre diario y no pasa nada. O sea, clínicamente no pasa nada. Ahora la persona de a poco le va dando anemia, pero no se nota mucho. Otra causa es la deshidratación severa. ¿Y dónde ocurren las mayores deshidrataciones severas? En las quemaduras en las diarreas, ¿ya? Entonces, en esas dos ocasiones uno puede tener un problema de hipotensión arterial por falta de contenido, digamos, dentro de los vasos. Insuficiencia cardíaca aguda, es decir, el corazón no late porque está con un infarto o porque está con un taponamiento cardíaco, es decir, el pericardio está lleno de sangre o de algún líquido y no deja que el corazón se expanda, ¿ya? Vamos a ver todas esas cosas. Vasodilatación intensa, esa se produce en el shock anafiláctico. Y algunos medicamentos, como el alcohol, por ejemplo, las personas que toman alcohol se ponen coloraditas, y eso es porque tienen una vasodilatación. Algunos ansiolíticos, algunos antidepresivos, diuréticos. Hay gente que dice voy a adelgazar con los diuréticos, porque voy a botar todo el líquido y estoy gordo porque tengo mucho líquido retenido. Entonces empiezan a tomar diuréticos más allá de lo normal y se deshidratan. Hipotensores, hay algunos medicamentos que se usan sobre todo de emergencia para bajar la presión en algunos pacientes que tienen la presión alta y de repente tienen un efecto farmacológico muy intenso y la persona pasa de la hipertensión a la hipotensión y tiene un síncope. Y algunos analgésicos como la dipirona. La dipirona hay que usarla con precaución porque es súper buen analgésico, pero hay alguna gente que le baja la presión demasiado. Entonces, cuando uno le pone el servicio de urgencia de dipirona a alguien, hay que dejarlo un buen rato ahí en el servicio de urgencia para ver si le baja la presión o no. Porque me tocaron algunos casos de personas que con dipirona que salían del servicio de urgencia y a la vuelta de la esquina se desmayaban porque le bajaba la presión. Entonces, si uno los deja un rato ahí,
no pasa nada, pero uno se asegura de que no le baje tanto la presión. Bueno, también entonces el contenido de la sangre o la composición de la sangre tiene que ver en la mantención de la presión arterial. Nosotros tenemos mucha agua, sobre todo los bebés están formados casi de pura agua. Entonces las variaciones en la cantidad de agua que tiene el organismo impactan en la circulación general. Y hay agua en el intersticio, hay agua intracelular y hay agua dentro de los vasos. Entonces, la regulación del agua corporal está en distintos sectores del cuerpo, especialmente en el cerebro y en el riñón. Y ellos, acuérdense que las células tienen sensores de muchas cosas, receptores de muchas cosas, entonces ellos detectan estos receptores que hay una baja de la presión y echan a andar este sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Lo primero que pasa es que a uno le da sed. Entonces ya con tomar agua se puede revertir bastante esto. Y la otra cosa es que tiene oliguria, es decir, tiene poca producción de orina. Entonces, por un lado está la composición del plasma, que tiene que tener sodio, potasio, cloro, glucosa, y los vasoreceptores y los osmoreceptores son los que detectan variaciones en esto y producen retención selectiva, por ejemplo, de potasio, o excreción de potasio. Y la respuesta entonces puede ser vasoconstricción, vasodilatación, eliminación de líquido, retención de líquido. Y eso entonces permite que el organismo esté equilibrado. Esto lo vimos el otro día, pero no está de más. La coagulación, entonces, frente a cualquier lesión de los vasos, se produce aflujo de plaquetas, después de fibrina, o sea, el fibrinógeno se activa y se produce la fibrina, y la fibrina entonces desarrolla el coágulo y lo hace más consistente, de manera que tape definitivamente la lesión. Obviamente esto funciona estupendo cuando la herida es chiquitita, pero si tiene una herida muy grande, va a costar que se produzca. Bueno, entonces podríamos decir que cuando uno pierde mucha sangre o mucha agua, o los vasos se dilatan, o el corazón se detiene, vamos a tener un problema en que el oxígeno y los nutrientes no lleguen a los tejidos. Y ese síndrome en que están todos estos elementos incluidos se llama shock. Entonces uno se imagina un shock por hemorragia, que siempre los shocks son por hemorragia, pero hay otros tipos de shock. Y como tienen mecanismos y orígenes muy distintos, la terapia va a ser también distinta. ¿Ya? Entonces hay falta de oxígeno. ¿Y qué pasa cuando hay falta de oxígeno? Cianosis. Déficit en entregar el oxígeno a los tejidos. Ahí hay bloqueo de la enzima del ciclo respiratorio. Y también hay un déficit, o puede haber un déficit del uso del oxígeno con la célula. Entonces, eso pone en los mecanismos de homeostasis, pero no alcanza. Y el shock, entonces, uno lo ve como algo de los puros vasos y de la sangre, pero en realidad termina afectando todos los órganos porque todos se quedan sin nutrientes y sin oxígeno. Entonces empiezan a fallar sucesivamente y terminamos en lo que conocemos como falla multiorgánica múltiple. ¿Han escuchado hablar de eso, no?
Entonces, si no se corrige este desastre circulatorio, la persona va a estar muy grave o en una de estas se va a morir. Entonces, los mecanismos compensatorios aguantan hasta cierto punto, pero de repente se saturan y aflojan, digamos, se dan por vencidos. Y cuando hay una disfunción orgánica, si está mucho reumatosis, se produce necrosis. Y cuando se produce necrosis, entonces el daño celular es irreversible. Todo lo que hemos visto tiene que ver. Entonces, hay distintos tipos de shock, porque pueden fallar, ya dijimos, los vasos, puede fallar la hemoglobina, puede fallar la enzima respiratoria, puede fallar la cantidad de sangre circulante, puede fallar la presión arterial que se dilata los vasos y puede fallar el corazón porque no bombea. Entonces, para poder tratar el shock, uno tiene que ver qué clase de shock es. Que hay algunos que van a andar súper bien con reposición de volumen, o sea, suero y sangre, y hay otros que van a andar mal con ese tratamiento y van a necesitar oxígeno, por ejemplo, o van a necesitar de estos medicamentos vasoactivos que produzcan vasoconstricción y que hagan que el corazón lata más rápido. Entonces, no todos los shocks se tratan. Entonces, esta situación se va agravando a medida que pasa el rato y no tiene ni una posibilidad de compensarse por sí sola. De repente uno tiene una taquicardia y después se le pasa y el paciente sigue bien, pero aquí no tenemos ni una chance. Entonces hay varios tipos de shock. El shock hipovolémico, en que hay disminución del volumen intravascular, se pierde sangre o se pierde líquido, plasma, digamos, como en la quemadura. O cardiogénico, es decir, el corazón no funciona y ahí entonces no es capaz esta bomba de mover la sangre. Puede haber un shock obstructivo, es decir, que el corazón late, pero la sangre no se mueve porque hay un obstáculo en la salida. Disociativo es lo que se llama cuando hay bloqueo enzimático, es decir, hay sangre, hay oxígeno, pero el oxígeno no se aprovecha porque hay un bloqueo celular, como lo que pasa en la intoxicación por monóxido de carbono. Y el shock distributivo, que es cuando hay una vasodilatación, entonces están los vasos, está la sangre, pero la sangre se vuelve muy poca para circular, porque hay una vasodilatación, entonces ya no llenan los vasos completos. ¿Estamos más o menos claros hasta ahí o no? Sí. Entonces hay distintas clasificaciones de los shocks, pero esta es buena porque se relaciona con la clínica. Una persona, esos son los parámetros que uno tendría que tomar en cuenta al examinar al paciente. Esto es lo que uno le tiene que mirar, ¿ya? Si perdió mucha sangre, puede ser que la haya perdido y que nosotros no la veamos, porque la perdió en su casa, en la ambulancia, qué sé yo. La frecuencia cardíaca, generalmente cuando uno está en shock, tiene una frecuencia cardíaca elevada, pero el pulso es difícil de encontrar, ¿ya? La presión entonces va a ser baja en general. La frecuencia respiratoria va a aumentar, porque está tratando de agarrar oxígeno de cualquier lado.
Y el Yene Camilar hay un sistema, digamos, en que se aprieta la piel del muslo y uno ve cuánto se demora en rellenarse. ¿Le han hablado de eso, no? O a veces lo hacen en los dedos, que tiene capilar distal, ¿sí? Ya, bueno. Entonces tiene capilar distal, para ser normal tiene que ser menos de 2 segundos. Entonces cualquier cosa que sea más de 2 segundos, algo anda mal ahí, ¿ya? Otra cosa que es muy importante es la diuresis, ¿ya? ¿Y cómo se mide la diuresis? Hay que tener una sonda Foley y hay que ponerle un receptáculo para medir la diuresis. Y si la persona no tiene diuresis o tiene muy poca, quiere decir entonces que el riñón está reteniendo líquido a toda velocidad. Otra cosa que se estropea es el nivel de conciencia. Entonces la persona llega con un Glasgow 15 y le contesta todo, me llamo tanto, vivo en tal parte, qué sé yo, de repente empieza a disminuir su nivel de conciencia y se empieza a poner medio soporoso y después ya tiene una pérdida de conciencia total. Entonces si uno ve esa evolución, una de las grandes causas es el shock. El gasto cardíaco es decir, lo que el corazón puede mover, también disminuye a medida que disminuye el volumen de sangre y la reposición de volumen necesita cada vez más volumen. Al principio, si es un shock hipovolémico, puede andar bien solo con suero, es decir, suero fisiológico, suero Ringer lactato, cualquiera, aunque dicen que cada cual tiene sus indicaciones, pero por lo menos con suero fisiológico empezamos, ¿ya? Y ahí entonces uno tiene que ir controlando si la presión va subiendo o no. Si el problema es el oxígeno, es decir, si la persona está cianótica a pesar de que le pusimos volumen, hay que usar glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos son los que transportan oxígeno. ¿Se entiende eso, no? Entonces, aunque le echemos suero fisiológico, la persona sigue cianótica, glóbulos rojos, ¿ya? Y si la persona tiene un corazón que no late bien, entonces sustancias inotrópicas, drogas vasoactivas. Y ahí uno tiene que ir viendo cómo andan los parámetros, si disminuyen o aumentan o se quedan igual. Entonces, si uno pierde menos del 15% de la sangre, va a tener un pulso hasta de 100 latidos por minuto más o menos, y va a tener una presión relativamente normal. Y el higiene capilar va a estar todavía bien, la frecuencia respiratoria también, va a tener una diuresis de más de 30 ml, y va a estar medio intranquilo, pero por lo demás no va a tener mayor cosa. Se pierde un 15 o un 30%, le va a subir el pulso, todavía la presión va a estar normal, el pulso se empieza a hacer débil, y etcétera. Va a estar entonces cada vez, si pierde más cantidad de sangre, ya si pierde más del 40% de su sangre, va a tener una hipertensión severa y va a estar muy comprometido de conciencia, va a tener anuria, y ahí entonces hay que ponerle, hasta aquí llegamos en cristaloides y coloides, y acá entonces empezamos a poner sangre, sobre todo glóbulos rojos. ¿Cuáles son las causas frecuentes del shock hipovolémico? El trauma. Atropello por vehículo, la herida cortopunzante, la herida de bala, aplastamiento, las fracturas de cadera, por ejemplo, en las personas mayores producen una hemorragia que queda en los tejidos, digamos,
y esa hemorragia puede provocar un shock en la persona. La hemorragia gastrointestinal también puede producir shock. Entonces está la varices esofágica, que se asocia con una historia de hepatitis o de cirrosis alcohólica o no alcohólica, y el paciente entonces va a tener otros signos de compromiso hepático. Es decir, puede ser que esté con ictericia, el hígado lo va a tener más duro. Las úlceras también, los cánceres de colon. Los cánceres de colon son muy solapados, en el sentido de que como el colon es bastante distensible y no está como al alcance de la vista ni del tacto, muchas veces el cáncer del colon que avanza y el paciente no se da cuenta y no se lo transporta. Pero puede sangrar de repente, puede necrosarse y puede iniciar una hemorragia bastante importante. La gastritis aguda se producen por alcohol, por sustancias muy ácidas y también por medicamentos. Todos los años hay que preguntar si acaso la persona tomó antiinflamatorios no esteroidales, porque esa puede ser la causa de su gastritis. Ahora es fabuloso cuando uno le puede hacer una endoscopía alta y puede ver la gastritis, pero en una de estas no. Pulmonar, el tromboembolismo pulmonar, la tuberculosis, cuando hay una caverna tuberculosa y compromete algún vaso importante, entonces el pulmón va a sangrar y la persona va a tener hemoptisis, ¿ya? Va a toser con sangre, ¿ya? Puede ser entonces que esa persona tenga tuberculosis. Y las micosis pulmonares también pueden producir ese mismo tipo de lesiones grandes que comprometen vasos importantes. Entonces, la tuberculosis y las micosis pulmonares se dan en las personas inmunodeprimidas, es decir, personas que tienen SIDA o personas que tienen una inmunodepresión primaria, es decir, que genéticamente no tienen buena inmunidad. Y, ojo, en todas las personas que tienen enfermedades autoinmunes, que están tratadas con corticoides y con antimetabolitos, y los trasplantados también. Entonces, toda esa gente puede tener tuberculosis o puede tener micosis pulmonar, y hay que ir a descartar esas cosas. Ginecostétrico, la placenta previa. Ahora no es tan terrible como antes, porque uno le pasa una ecografía a la persona y darse cuenta ya en el segundo o tercer trimestre del embarazo que el embarazo viene con una placenta previa, es decir, cuando se empieza a producir el trabajo de parto, la placenta se desprende y sale antes que el bebé y sangra una barbaridad. Entonces hay que tratar de hacer una cesárea para saltarse esa placenta que se puede despegar y sacar el bebé antes que se produzca la hemorragia. El embarazo ectópico. Esto es a veces muy inesperado, porque el óvulo fecundado se instala, se anida en una trompa, a veces en el intestino, y en lugares, digamos, que no están adaptados como el endometrio para anidarse. Y por lo tanto, las células del trofoplasto son unos verdaderos pájaros. Se comen todo hasta que el embrión se instala, ¿ya? Y en esa búsqueda, porque lo que buscan es hacer anastomosis con vasos sanguíneos para comunicarlos con la placenta. La placenta es minúscula en ese momento, pero comunicarlo con la placenta para que el embrión reciba nutrientes. Entonces pueden provocar perforaciones intestinales, estallido de trompa y cosas así, que no son mayormente visibles afuera. Generalmente son personas que no saben que están embarazadas. Entonces de repente se les rompe alguna estructura interna del abdomen o de la pelvis y caen en un shock hemorrágico, y a veces es por eso, porque tienen un embarazo ectópico.
El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta también, es decir, la placenta puede estar bien colocada en el fondo o en la cara anterior o en la cara posterior del útero, pero de repente se empieza a despegar. No hay una forma de prevenirlo ni de saberlo antes cuando esta placenta se va a empezar a despegar antes del término del embarazo, y eso puede causar una hemorragia también muy importante. Y otras cosas que producen hemorragia son los aneurismas, generalmente abdominales por arteriosclerosis, pero también puede ser torácico, bastante más raro. A veces la gente que tiene síndrome de Marfan, es decir, que tiene los dedos así como araña y son altos y tienen una excesiva flexibilidad en las articulaciones. A veces ellos tienen síndrome de Marfan, que consiste mayormente en una alteración del colágeno, en una mala producción de colágeno. Entonces esas personas tienden a tener aneurismas aórticos que tienen la mala costumbre de romperse. Entonces esa persona también puede tener, y por el aspecto de los dedos y son muy altos y qué sé yo, uno tiene que sospechar que puede ser un aneurisma. Las coagulopatías, o sea, las personas que tienen trombofilia, las personas que tienen enfermedades de estas autoinmunes que destruyen las plaquetas o los vasos, y las personas que tienen terapia con anticoagulantes. Las personas que tienen terapia con anticoagulantes son generalmente los que han tenido trauma y osteosíntesis, las personas que usan marcapaso, las personas que tienen algún problema de arritmia. Entonces, si hay antecedentes de eso, pueden tener una hemorragia exclusivamente por el anticoagulante. O sea, actúan como una especie de hemofilia medicamentosa. ¿Se entiende hasta ahí o no? ¿Sí? Sí. Que le salió muy tímido y que sí. Entonces, por otra parte, el shock cardiogénico se produce cuando el ventrículo izquierdo no se llena de sangre, y eso puede pasar por una compresión mecánica, por ejemplo, cuando te cae un motor encima, o un derrumbe, o porque hay un tromboembólico pulmonar, o porque el ventrículo izquierdo no se contrae, y no se contrae por un infarto, por ejemplo, o por una isquemia. Las arritmias también pueden producir esto, porque sobre todo las personas que tienen mucho cicatrices de infarto, el impulso eléctrico de los nodos no se reparte homogéneamente por el corazón. Entonces, cuando se encuentran con una cicatriz de un infarto antiguo, se salta esa zona y se va para otra zona y se produce. Las personas que tenían antecedentes de infarto, es fundamental ver si tienen mucho infarto, es posible que el corazón no funcione porque el impulso eléctrico no le alcanza, se para, se desvía, etc. Y las intoxicaciones por depresores del miocardio, que son más o menos raras. Ahora, el shock séptico puede ser causado por distintos tipos de microorganismos, por bacterias gram positivas, gram negativas y también por hongos. No se sabe muy bien cómo actúan, pero muchas de ellas producen toxinas que vasodilatan, por ejemplo, o que los hacen inmunes a los sistemas defensivos del organismo. Y estas toxinas y estas proteínas que tienen las bacterias producen una reacción inflamatoria
y si la persona tiene una buena, excelente inmunidad, produce una reacción inflamatoria masiva, ¿ya? Entonces, tal como hablamos al principio, la falta de inmunidad es mala y el exceso de inmunidad también es malo. Entonces, el shock séptico se produce por un exceso de inmunidad, ¿ya? Porque todo el organismo entonces se empieza a inflamar y los vasos se dilatan, entonces el volumen sanguíneo no alcanza para llenar esos vasos y se produce lo que se llama el shock distributivo y disminuye la presión arterial. Y a veces cuesta mucho sacar a la gente de esa situación. Bueno, entonces, para el choque hipovolémico ya nos quedamos claros que lo que falta es volumen sanguíneo, ¿ya? Y es una emergencia, es decir, hay que dejar todo lo que uno está haciendo y atender a este paciente. Lo primero que hay que hacer es asegurar acceso venoso, porque si después la vena se colapsa, el día del rey Alfonso vamos a poder canalizar un vaso para hacerle transfusión o ponerle medicamento. Entonces, lo primero es el acceso venoso. Después la fluidoterapia, que puede ser con coloides, cristaloides y sangre o componentes sanguíneos. Transfusiones, si la cosa no basta, y después entonces comprobar cuál es la causa. O sea, primero lo estabilizamos desde el punto de vista del volumen sanguíneo y después nos divertimos encontrando la causa. Porque antiguamente, esto se lo digo antiguamente, los médicos empezaban a buscar la causa y mientras tanto el paciente se les moría porque hemodinámicamente estaba mal. Se perdía mucho tiempo buscando la causa y ese tiempo era fundamental para estabilizar al paciente, se lo perdían. Hasta que a alguien se le ocurrió, ¿y por qué no estabilizamos al paciente primero y después le buscamos la causa? Y eso resultó muchísimo mejor. Igual que de la cirugía de control de daño, es decir, también le pongo compresa, le pongo parche, le pongo distintas cosas y después me dedico a remendar cada cosita por separado. Puede ser, la causa puede ser una hemorragia o puede ser una pérdida de fluido no sanguíneo, o sea, en general plasma, como le digo, en las quemaduras, en las deshidrataciones. Y ahí entonces empiezan los medicamentos de soporte y la monitorización intensiva, es decir, hay que estar midiendo la orina, la presión arterial, el pulso, las respiraciones y todo en forma continua, por lo tanto este paciente es un paciente para útil, no es un paciente para tenerlo ahí en sala común, etc. Ahora, si el shock es cardiogénico, le vamos a dar inotrópicos, es decir, medicamentos que mejoren la contractilidad cardíaca. Le vamos a dar diuréticos para que no tenga que mover tanto volumen y anticoagulantes para que la sangre no forme coágulos. Hay ciertas opciones quirúrgicas como por ejemplo la angioplastía, es decir, ir al vaso tapado y sacar el coágulo. Antiguamente esto se hacía a corazón abierto y oprimido, pero actualmente hay métodos que se hacen a través de un vaso periférico. Se introduce un instrumento chiquitito que puede remover el coágulo. Y de paso también puede poner un estirador de vaso, que son los stents, y que el vaso quede dilatado ahí y no se colapse.
Tratamientos no farmacológicos, esos son como bajar de peso, corregir la alimentación, ejercicio, dejar de fumar, etc. El tabaco produce vasoconstricción, entonces no es bueno mezclarlo con esta patología. El shock obstructivo, por otro lado, es la incapacidad de producir un gasto cardíaco adecuado. Es decir, el corazón late, está bien, hay volumen, pero la sangre no pasa. Y eso se ve en el taponamiento cardíaco, es decir, cuando hay algún contenido en el saco pericárdico, que puede ser hemorrágico o puede ser también seroso o serofibrinoso, el pericarditis. Ahora, ¿cuándo hay pericarditis? Cuando hay enfermedades autoinmunes y también cuando hay alteraciones hepáticas que hacen que se acumule líquido seroso ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este contenido dentro del miocardio atrapa, o sea, del pericardio, atrapa el miocardio y no deja que el corazón se expanda. Y ahí entonces se produce una falla de bomba, no porque el corazón esté malo, sino que porque no puede latir a sus anchas. Y ahí entonces puede ser la solución pinchar el saco pericárdico y sacar ese líquido, esa sangre de ahí para que el corazón pueda latir correctamente. El tromboembolismo pulmonar masivo también. El tromboembolismo pulmonar masivo se trata con anticoagulantes, ¿ya? El neumotórax a tensión, es decir, cuando se desvía el mediastino porque entró aire a la cavidad pleural, y la hipertensión pulmonar severa. La hipertensión pulmonar severa se da en personas que tienen enfermedades vasculares y también se da en algunos bebés que tienen problemas de maduración pulmonar. Ahora, esto, ¿cómo se sabe? Con un TAC, con un angioTAC y radiografías torácicas que van a ver que hay aire en la cavidad pleural, porque van a ver que hay contenido en el pericardio. Con radiología, digamos, se pueden establecer los diagnósticos. O sea, no solamente con exámenes de laboratorio clínico. Y el tratamiento va a ser tratar la causa subyacente, es decir, si le puedo hacer una punción y le puedo evacuar el neumotórax o el taponamiento cardíaco, vamos a mejorar este paciente bastante. Y por otra parte, entonces tenemos que asegurarnos de que tenga sangre suficiente para mantener la circulación. ¿Se entiende hasta ahí o no? Sí. Bueno, el shock distributivo entonces es cuando se produce una vasodilatación generalizada y eso generalmente se da en casos de una reacción alérgica severa. Y como llega menos sangre a todos los órganos, hay daño en el cerebro, en el corazón y en los riñones principalmente, es decir, zonas que quedan sin circulación y después se infartan, ¿ya? Entonces, si no nos tratamos luego, estas zonas van a quedar para siempre necróticas y se van a transformar en fibrosis y no van a funcionar. Entonces, este es lo clásico del shock anafiláctico. De la gente esa que tiene alergia al maní, al pescado, al huevo, etc. Entonces, la gente tiene que aprender a vivir con eso y tener, por ejemplo, inyecciones de corticoides en la mochila, en la maleta, en la cartera. Porque lo más que lo va a sacar del shock anafiláctico van a ser los corticoides. Entonces, este shock por vasodilatación se da en la anafilaxia, se da en los shock sépticos y también se da en los shock neurogénicos. Cuando uno tiene una lesión en la médula espinal,
puede ser que se altere la circulación y que ya el corazón no responda porque sus efectores se dañaron y que los vasos queden dilatados y aunque uno le eche cualquier sustancia vasoactiva no van a funcionar porque su parte central del sistema nervioso no funciona. Entonces puede ser una infección o puede ser un trauma. Ahora, cuando hay un daño espinal, hay alteraciones neurológicas. Es decir, uno le toma los reflejos y la persona no puede mover las piernas, no puede mover los brazos, o tiene reflejos excesivos, o puede tener una lesión visible, por ejemplo, no sé, alguien que lo atropellaron y tiene fractura de columna. Ahora, si tiene un síndrome de Guillain-Barré, va a tener dificultad para respirar y va a tener una parálisis ascendente, ¿ya? O sea, va a tener algo neurológico que nos haga pensar que el problema es de ese tipo. Bueno, el traumatismo, en este caso una hematoma subdural, son cualquier daño orgánico o funcional, pero de causa externa, ¿ya? Y generalmente son por agentes físicos mecánicos, es decir, golpes, choques, torsiones, aplastamientos, todo lo que sale en el índice del libro de física, ¿ya? Cizallamiento, etc. También agentes físicos radiantes, como la radiación solar, como la radiación de rayos X, antes era mucho más espantoso que ahora. Los agentes térmicos, es decir, el frío y el calor, y los agentes eléctricos pueden producir también traumatismo, pero lo puse en letra más chica porque los que tienen que ver con la hemorragia son los agentes físicos mecánicos. Y los agentes biológicos también pueden causar daño, pero son bastante más selectivos y fáciles de pillar, como las mordeduras de perro, de ratón, de hámster, etc. Y no, una mordedura de hámster no te va a producir una hemorragia masiva. Ahora, las hemorragias que se producen secundarias al traumatismo tienen una característica especial que es que van cambiando de color con los días. Y eso se debe a que la hemoglobina, una vez que sale del glóbulo rojo, o sea, al principio en el foco del traumatismo, vamos a encontrar el glóbulo rojo entero, ¿ya? Con su forma de cojín así, no hay problema. Pero con el paso de las horas, este glóbulo rojo se va a perder líquido y se va a transformar en lo que se llama un crenocito, es decir, un glóbulo rojo medio especulado o deformado. Al final este glóbulo rojo se va a romper y va a liberar la hemoglobina. Y la hemoglobina sufre, al estar fuera del torrente sanguíneo, sufre dos oxidaciones. Entonces va a cambiar de color y se va a poner más café y después se va a poner más amarilla y finalmente se la van a tragar los macrófagos de la zona y va a quedar como inclusiones o gránulos amarillos dentro de los macrófagos. Y si uno tiene la duda si hubo una lesión ahí, se va a mirar estos macrófagos. Si la hemorragia es chica, la va a ver al microscopio, pero si la hemorragia es grande, como por ejemplo un accidente vascular encefálico, lo va a ver como una zona de impregnación amarilla en el cerebro. Entonces, gracias a estos cambios de la hemoglobina, uno puede ver más o menos si la lesión es reciente, de hoy día, por ejemplo, o si ya lleva unos 2 o 3 días, o lleva una semana, o lleva mucho más. Ahora, en caso de maltrato, en otros países lo que se hace es hacer una fotografía
con una luz ultravioleta y uno puede captar esta hemoglobina aunque esté muy profundo. La otra cosa que puede captar esta hemoglobina transformada es la resonancia nuclear magnética. Entonces, por ejemplo, si uno quiere ver la data de un hematoma cerebral, uno puede hacer una resonancia y se puede ver ¿cómo lo llaman ellos? Un cambio, digamos, en la textura de la zona. Voy a ver si encuentro un artículo donde salía súper bien. Bueno, entonces las hemorragias que corresponden al cráneo se llaman distinto, depende de su localización. Entonces puede ser del cuero cabelludo, un hematoma del cuero cabelludo o un equimosis del cuero cabelludo, puede ser la fractura no es una lesión que produzca mucha hemorragia, pero si está debajo del cuero cabelludo se llama hemorragia subclavial. Si está adentro del cráneo pero afuera de la meninge se llama hematoma extradural. Si está por debajo de la meninge se va a llamar hematoma subdural. Y si está debajo de la vía aracnoide se va a llamar hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? Entonces cuando uno describa una cosa así tiene que poner de dónde es. Porque si dice hemorragia intracraniana no va a aclarar mucho. Y el problema del cráneo es que hay dos situaciones especiales ahí. Una es que el cráneo no es extensivo, por lo tanto una hemorragia ocupa espacio y produce aumento de la presión intracraneana. Y cuando se produce aumento de la presión intracraneana, si no se trata, el bulbo raquídeo y el cerebelo pasan a través del agujero occipital, como todos los centros automáticos que mantienen el pulso, la temperatura, la circulación, el ritmo cardíaco, están ahí. Se daña todo eso y la persona se muere. Entonces, idealmente hay que tratar de mantener esta presión intracraneana no muy alta, para que no pase eso. Radiológicamente esto se puede ver como la ocupación, digamos, de un cierto espacio por sangre y con la desviación de la línea media. Cuando la onda del cerebro se desvía, entonces quiere decir que estamos muy mal y que hay mucho aumento de la presión intracraneana. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para eso? Se puede dar diurético, es decir, para aumentar la salida de líquido, y se puede hacer una descompresión sacándole un pedazo de cráneo simplemente a la persona y para que el cerebro tenga espacio donde expandirse. Podemos hacer evacuar la hemorragia, la vamos a aspirar, ¿ya? Hay personas que le echan directamente suero fisiológico al cerebro, suero fisiológico con una concentración adicional de sodio para que el cerebro, entonces las células eliminen mucha agua extracelular y se achiquen. O monitor. Me acuerdo que cuando yo estaba estudiando yo tenía un profesor que era neurocirujano. Entonces había una cosa que nosotros le decíamos la campana, que era una cosa de vidrio, ¿sí?, con la que uno veía el pabellón abajo. Entonces uno podía ir a mirar ahí y las operaciones que hacían. Me acuerdo que la primera vez que vi operar a este señor, lo vi sacar un trozo de cráneo y el cerebro se empezó a hinchar y salió por el orificio para afuera, así como un pototo. Y yo dije, ¿y cómo va a cerrar esto? Y tomó una bolsa de malitol y le empezó a echar así a pasto. Y el cerebro se fue cogiendo hasta que logró ponerle la tapa después súper bien.
No sé si seguirán haciendo eso todavía, pero a él le funcionaba en el año 73, 74, por ahí. Bueno, otra cosa que ocurre, otro problema, digamos, en el cerebro, es que el cerebro no está solo, ¿no? Sino que tiene meninge y tiene líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando tú le pegas a alguien en el cráneo, el cerebro se moviliza, pero se moviliza más lentamente que la cabeza, ¿ya? Porque está en un líquido. Entonces, los profesores decían que era como una papa de una cazuela, así que se movía. Y el lugar donde se produjo el impacto va a tener equimosis o hematoma del cuero cabelludo, va a tener sangramiento, digamos, por ahí, y puede llegar a tener hasta sangramiento en la corteza, ¿ya? Entonces uno debe que ver que haya sangramiento en el cuero cabelludo, que a lo mejor hay fractura y hay sangramiento en la meninge y en la corteza cerebral, y a lo mejor hacia el parénquima cerebral, hacia la sustancia blanda. Pero cuando el cerebro, al moverse retardadamente, se va hacia el lado opuesto, se pega contra el cráneo y se produce lo que se llama una lesión por contragolpe. Y en esa lesión uno ve, por ejemplo, petequia en la sustancia gris, en la corteza, y nada más. No hay hematoma ni equimosis en el cabello, no hay nada. Entonces es una hemorragia en que el cerebro se movió y se pegó contra el interior del cráneo. Y hay mucha gente que cree que son dos golpes y en realidad no son. Así que hay que tener cuidado con describir qué es lo que está con hemorragia y qué es lo que no está con hemorragia. Ahora, las hemorragias venosas, por ejemplo, sangran más lentamente que las arteriales. Entonces uno puede dar de alta a un paciente que tiene una lesión en la cabeza, un golpe en la cabeza, sobre todo si está con droga o alcohol, y resulta que si tiene un vaso venoso roto, este le va a sangrar de a poco, va a llegar a su casa y se va a morir, porque le va a venir el aumento de la presión intracraneana allá, y el enclavamiento del bulbo y todo el proceso. Entonces hay que tener cuidado si alguien puede tener una hemorragia venosa, hay que dejarlo en observación, no, harto rato a ver qué pasa. A ver si empieza con compromiso neurológico, con vómitos, por ejemplo, pérdida de conciencia, convulsiones, debe tener una hemorragia cerebral y hay que ir a la radiología del cráneo. ¿Se entiende eso, no? Parece que no mucho. ¿Se entendió? No me quedó claro. Entonces, si la cosa se vuelve muy complicada cuando la persona tiene lesiones que pueden haber sido causadas por terceros, en que hay que documentar las lesiones, es decir, describirlas. Después el año próximo vamos a seguir hablando sobre eso. Resguardar evidencia. Uno no anda desnudo con la vida, entonces siempre las lesiones externas van a comprometer primero la ropa y después la piel. Y a veces las cosas que no están claras en la piel se ven en la ropa. Por lo tanto, es muy importante o describir la ropa, si uno es muy bueno para describir ropa, o diseñadamente dejarla guardarla, digamos, para que otro la describa y no entregarla a la familia ni cortarla y tirarla a la basura, que es lo que habitualmente se hace. Y sobre todo en las sospechas de maltrato infantil hay que hacer diagnóstico diferencial.
porque a lo mejor es verdad que la mamá o el papá le pegó, pero puede tener una vasculopatia, puede tener una intoxicación o puede tener una alteración de la coagulación. Entonces tenemos que descartar esas cosas. Lo digo porque me han llegado un montón de síndromes del niño sacudido, que producen una hemorragia retiniana y hemorragia subaracnoidea, cuando los niños son muy chiquititos y los papás, por ignorancia a veces o por maltrato, lo hacen así, y a veces la guagua se ríe y siguen jugando a eso y le puede haber una hemorragia. A veces lo hacen porque es mala, digamos, porque perdió el equipo de fútbol y la guagua estaba llorando y las amarrean. Pero no es llegar y hacer un diagnóstico de síndrome del niño sacudido, porque lo que va a pasar es que van a tomar presa a toda la familia y uno se tiene que ir con calma, porque para tomar presa a una familia tiene que tener evidencias, ¿ya? Bueno, en las asfixias se producen petequias porque el endotelio vascular se daña con la falta de oxígeno, se muere. Entonces cuando el vaso se muere, se produce una petequia, cuando es un capilar. En delitos sexuales también hay hemorragias en la zona genital, pero pueden haber traumas en distintas partes del cuerpo. Y en las intoxicaciones, tenemos las personas que están con un tratamiento anticoagulante, que van a tener los pinchazos en la zona abdominal, van a tener equimosis en la zona abdominal, porque generalmente ahí se coloca el anticoagulante. Hay que tener cuidado también con el púrpura senil, es decir, las personas muy mayores, a veces con pequeños golpes tienen hemorragia, sobre todo en las manos o en la zona saliente. Entonces no todos son maltratos, sino que hay muchas personas espontáneas. Y los adictos a sustancias inyectables pueden tener hematomas, intoxicaciones en cualquier parte. No en la zona de punción, digamos, sino que a veces en los muslos, en los antebrazos, en todo. ¿Se entendió eso o no? Vamos a seguir hablando de eso el año próximo. Bueno, algo dijimos la noche pasada de los procesos de coagulación de la sangre. La coagulación involucra un montón de mecanismos que tienen que ver con los tejidos, que tienen que ver con las células sanguíneas, que tienen que ver con la cascada de la coagulación, que son un montón de proteínas que andan flotando o circulando en la sangre. Y si se altera cualquiera de estos componentes, entonces vamos a tener una hemorragia. O si tenemos una herida, el coágulo no se va a producir, o no se va a solidificar, o se va a desprender fácilmente. Y algunos trastornos de estos son como la hemofilia, por ejemplo, que están presentes desde el nacimiento, ¿ya? Y hay otros que son por uso de anticoagulantes, falta de vitamina K, a veces uso de ciertos medicamentos. También puede producirse alteraciones de las células, de los glóbulos rojos y de las plaquetas. Y todos estos defectos pueden ser hereditarios o pueden ser adquiridos. Bueno, esta es una lista de todas las enfermedades que son hereditarias, como los defectos congénitos de la función plaquetaria, algo así como la plaqueta perezosa, que no va a formar el coágulo, o defectos adquiridos de la función plaquetaria. Hay ciertas sustancias como los antimetabolitos o ciertos antibióticos que hacen que las plaquetas que eran normales disminuyan su adhesividad,
o disminuía su número también. La coagulación intravascular diseminada, ya creo que hablamos de eso la otra vez, en que se produce una reacción de todo el organismo en que todas las plaquetas son consumidas en trombitos chiquititos y el resto de la sangre queda incapaz de coagularse. Entonces uno pincha a una de estas personas y empieza a sangrar. Deficiencia de protrombina, deficiencia de los factores de coagulación, la enfermedad de Glanzmann, la hemofilia, la púrpura trombocitopénica que puede ser idiopática o adquirida, y la enfermedad de von Willebrand, que en el fondo es una alteración muy parecida a la hemofilia, pero que tiene que ver con el factor de von Willebrand, el famoso factor 12. ¿Se entiende hasta ahí o no? Bueno, no solamente el contenido de los vasos sanguíneos, ni las células sanguíneas pueden estar alteradas en los procesos de coagulación, sino que también hay los vasos que pueden estar alterados. Entonces tenemos la poliarteritis nodosa, que son estas arterias cuya pared es tremendamente gruesa. No sé si se fijan que la pared es así como gorda, ¿ya? Eso es una enfermedad en general autoinmune, entonces se produce un depósito de inmunoglobulina y de proteína en esa pared vascular. Y los vasos entonces se palpan como que tuviera granitos debajo de la piel, ¿ya? Y la poliarteritis nodosa, ese vaso, aunque tiene pared engrosada, es más frágil que lo normal y a veces se rompe y causa hemorragia. Otra cosa que causa hemorragia son los aneurismas. Los aneurismas pueden ser congénitos o pueden ser adquiridos. Los aneurismas congénitos generalmente ocurren en las partes donde hay más ramificación de vasos. Entonces, uno de los lugares favoritos es el polígono de Willis, donde hay muchas ramificaciones de vasos. Y en órganos muy vascularizados, por ejemplo, el hígado, el pulmón, y estos aneurismas de repente se ponen a sangrar, y ese es el hallazgo bastante típico de esos atletas que van corriendo, están jugando fútbol y de repente ¡plop!, se cae. Entonces, al haber más exigencia, más necesidad, digamos, de oxígeno y de nutrientes, se produce una hipertensión transitoria y el aneurisma no aguanta y se rompe. Estos aneurismas se pueden tratar si es que se encuentran antes de que se rompan. Y los aneurismas adquiridos son generalmente de origen arteriosclerótico, es decir, se depositan una serie de elementos, colesterol, calcio, tejido necrótico en las paredes de las arterias, entonces las arterias empiezan a ensanchar, porque tienen que dejar pasar sangre, entonces se ensanchan hacia afuera y de pronto se rompe la túnica íntima y la sangre pasa como sándwich, digamos, a través de la pared, ¿ya? Entonces hay dos vías sanguíneas, una que es el vaso en sí y el otro es en el espesor de la pared. Y cuando se rompe, digamos, este aneurisma hacia adentro, vuelve la sangre a su corriente sanguínea, pero cuando se rompe hacia afuera, se produce una pérdida, una hemorragia importante, porque generalmente es la aorta la que está alterada. Ahora, actualmente eso también se puede solucionar con ¿cómo se llama esto? Una prótesis de aorta, que puede ir con
con vasos cardíacos o con vasos renales o simplemente el tubo, pero obviamente la persona tiene que consultar en un periodo más o menos breve antes que se produzca una hemorragia masiva. Entonces, ojo con los dolores, por ejemplo, dorsales y los dolores de tórax de la línea media, que no se pasan con analgésico, o sea, uno le dio, no sé, paracetamol en dosis normales, digamos, 1 gramo cada 8 horas, 1 gramo cada 12 horas, y no pasa nada, siguen con su dolor. Uno escala así al tramadol con paracetamol y no pasa nada. Uno escala a metadona o morfina y no pasa nada. Entonces mejor imagenologéalo. Mirar si lo que tiene no es un aneurisma aórtico que se está rompiendo. Entonces si se está rompiendo, tú le bajas la presión arterial, lo tienes ahí con estabilización de la hemodinamia mientras te buscan la prótesis y lo mismo. Yo le estoy contando los líos, digamos, de responsabilidad médica que me llegan a mí. Entonces hay toda clase de cosas porque no pescaron al paciente, B, porque no le tomaron los signos vitales. Y si, por ejemplo, los signos vitales están todos buenos, no hay problema, pero si hay uno que está disparado, es que algo pasa. Si una persona está súper bien de temperatura, qué sé yo, de pulso, pero tiene una presión de 80,50. Entonces contrólale la presión un rato más. Si sigue con 80,50, ve qué le pasa. Si está sangrando por alguna parte que tú no es externa, digamos, porque algo le debe pasar. O si está súper bien pero tiene fiebre. O si le sube la presión, etc. Entonces, casi todos los líos se hacemos porque no se hacen esas cosas súper elementales. Bueno, los infartos de miocardio también pueden causar hemorragia, porque cuando se necrosa la pared, a veces hay una rotura del miocardio y la sangre se sale hacia el pericardio o bien se sale al tórax definitivamente. Y eso también puede provocar una hemorragia masiva. Bueno, yo les dije que casi todas las lesiones celulares se debían a la hipoxia, ¿ya? Entonces, el capilar, como es puro endotelido, se daña mucho con la hipoxia y simplemente la pared se muere, y como el capilar es chiquitito sale una gotita de sangre, y es por eso entonces que los cuadros de asfixia y muchos cuadros que producen baja del oxígeno, muchos cuadros médicos, digamos, que producen baja de oxígeno, causan esta necrosis de la pared endotelial de los capilares. Entonces, eso a veces produce captura de las plaquetas, produce coagulación intravascular diseminada, etcétera, etcétera. O sea, toda la complicación que produce una irregularidad en el sistema circulatorio. Ahora, hay intoxicaciones o envenenamiento. Los españoles tenían mucho lío, digamos, en considerar qué es lo que era envenenamiento, qué es lo que era intoxicación. Entonces ellos decían que los envenenamientos eran voluntarios y las intoxicaciones eran accidentales, ¿ya? Después llegaron las publicaciones norteamericanas, digamos, y a todos le decían poison,
poisoning. Entonces no hacía ninguna diferencia entre envenenamiento e intoxicación. Entonces los medicamentos, los salicílicos, es decir, la aspirina, hay gente que tiene hemorragia digestiva y a veces hemorragia masiva por ingestión de aspirina. Entonces es por supuesto que hay acidosis metabólica. Los antiinflamatorios no esteroidales también producen esofagitis hemorrágica, gastritis hemorrágica. Los anticoagulantes también ya dijimos que pueden producir. Las drogas de abuso, la cocaína produce vasoconstricción. Y a veces la vasoconstricción es tan intensa que produce necrosis. Necrosis del tabique, necrosis del paladar, necrosis del paladar auricular. Entonces la gente que tiene esa necrosis ya sabemos que debe ser o por cocaína o por algún tipo de vasculitis. La anfetamina también, el éxtasis también, y hay algunos tóxicos que son industriales como los venenos para ratones. El benceno, en una época estuvo súper de moda aspirar benceno, aspirar neopeno. No sé si ustedes alcanzaron a escuchar de eso. Entonces el benceno produce aplasia nodular y derrite las vainas de mielina. Entonces la persona empieza a perder neuronas y empieza a formar poca sangre. Entonces terminan con anemia y a veces hacen reacciones paradojales y vienen leucemia. Y eso afectaba también a las personas que trabajaban con neopreno, es decir, los carpinteros, los zapateros, los tapiceros, la gente que trabajaba, y tienen esas mismas consecuencias. Entonces, por eso se ha buscado hacer pegamentos, digamos, que no sean con esta sustancia. Las personas que trabajan en el laboratorio, como los tecnólogos médicos, por ejemplo, de anatomía patológica, también pueden sufrir los efectos del benceno, porque nosotros trabajamos con silol, con diluyentes que son más o menos de la misma familia. Y los antimetabolitos también producen aplasia medular, que en alguna gente es transitoria, es decir, se le acabó el tratamiento de la neoplasia y se suspende el antimetabolito y vuelven a su función normal, pero otra gente se queda pegada no en el tratamiento, digamos, sino en la consecuencia, y cuesta muchísimo para que esa médula vuelva a funcionar. Entonces también uno puede encontrar estas hemorragias en personas que son usuarios de drogas de abuso o que son trabajadores, digamos, de ciertos puestos de trabajo. Ahora, ¿cómo nos puede ayudar la anatomía patológica? Nos puede ayudar con la autopsia y también nos puede ayudar con el diagnóstico de enfermedades, por ejemplo, de los vasos, todo lo que sea enfermedades autoinmunes, cuando el laboratorio clínico no te da, y no solo siempre se usa la hematoxilina eosina, pero los triclómicos como este, por ejemplo, todo lo que es fibrosis se pone azul o verde. Entonces es súper fácil ver qué es lo que es fibrosis y la globulina normal. La reticulina también sirve para ver si acaso los soportes de las distintas células están normales o están rotos. La elástica sirve para ver cuando los colágenos son de mala calidad. Entonces, para el síndrome de Marfan ayuda mucho porque uno saca un pedazo de vaso y las fibras elásticas están fragmentadas o son muy delgaditas. La detección de los componentes del hierro se usa para las anemias y se usa para los hematomas y para diferenciarlos de otros pigmentos como la melanina. ¿Ya?
Y la inmunohistoquímica sirve para ver sustancias de la inflamación, es decir, proteínas diversas que tienen que ver con la coagulación, con elementos inflamatorios, y también sirve para ver sustancias colágenas, porque hay varios tipos de colágeno, no uno solo. Entonces hay alteraciones del colágeno que producen debilidad vascular, pero que tienen de ciertos componentes del colágeno. ¿Quedó más o menos claro hasta ahí o no? Bueno, eso era lo que yo les quería contar hoy día. ¿Alguna pregunta, inquietud del hambre?